Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, no estamos viendo el Oviedo, pero podríamos estar ahí en el Tartiere dándolo todo. El siguiente invitado que vais a sentir, ya tuvo aquí en el programa con nosotros, va unos añinos, ¿puede ser? Sí. Pero vuelve a Les Fartures, aparte de porque cocina muy bien y lleva una gente, porque estamos de enhorabuena. Hay un cambio que tienen que contarnos muy bien. Y que, oye, yo pienso que está siendo una cosa muy guapa que contar para que vayáis todos a comer al diferente, al entrego. Diego Fraile, ¿qué tal estás? Pues muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, ¿qué? ¿Viniste en 2023, creo? Sí, por ahí, sí, por ahí. Finales. Sí. Hubo cambios para bien, ¿no? Sí. Vale. Hubo cambios para bien, cambio de local. Sí. Cambiamos de local a una cosa emblemática en el Entrego, porque bueno, tenemos el restaurante en el Entrego, y ahora tuvimos la oportunidad de cambiar a una mítica que era la sidrería La Conda. Mitiquísima. Vamos. Situación en el Entrego inmejorable. Localización impresionante, local guapísimo, arreglado. Exactamente. Claro, con una decoración además muy tú, quiere decir que pega. Sí. No había mucha diferencia. Era un poco el mismo estilo casi que tenías en el otro local, ¿no? Sí. Lo que pasa es que quisimos cambiar, quisimos mantener un poco la esencia que teníamos en el otro, porque la gente ya nos conocía y tampoco queríamos que fuese un cambio muy brusco en el sentido de que la gente entrase y no se relacionase con el otro restaurante. Claro. Entonces, pues bueno, mantuvimos alguna cosa. Falta el mono, ¿no? No, hay monos. ¿Hay monos? Alguno rompió en el traslado, pero hay algún mono por ahí. Y bien, estamos muy contentos, la verdad, desde que abrimos, que fue el día 28 de abril, creo. Sí. Pues estamos encantados y oye, muy agradecidos a la gente. ¿Multiplicaste igual capacidad por 2 o si quieres por 3? Sí. Puede ser, ¿no? Sí, fácil. Y aquí lo que ganaste, y un poco esa zona de ir a tomar algo, de poder estar ahí y tal, y que te calientes y acabes picando algo para comer o para cenar, ¿no? Sí, porque antes la gente, es verdad, que lo veía como un poco más restaurante. Sí. Entonces perdíamos también capacidad de darnos más a conocer. Porque claro, tú cuando hay un sitio que vas y puedes tomar algo, pues ya ves, aunque no quieras, ves salir platos de la cocina, ves tal. Y bueno, allí, pues ahora con la barra que tenemos, que es bastante grande, damos mucha importancia con muchas cosas que no están acostumbrados en esta zona a tener, ¿vale? Claro. Ya sean vinos, sidra de mesa, vinos diferentes y todo eso, pues oye, la verdad que estamos muy contentos con el cambio. A mí mólame por la declaración de intenciones de decir, vale, cambiamos de local, ya, bueno, quedándonos un poco pequeño, cambiamos de local, pero yo sigo en el Entrego. Sí. ¿Por qué? Porque no hay nada en el Entrego que se parezca a tu restaurante. No hay nada que se parezca diferente. Hay sidrerías, hay buenas sidrerías, sitios donde, bueno, vas a comer bien, otro tipo de cocina muchísimo más tradicional, pero el único que se sale un poco de todo eso, ese tipo de cocina, y es tú. Y es verdad. Pero también yo creo que porque yo tampoco, o sea, yo hago la cocina que yo me siento cómodo y que creo que puedo representar, ¿sabes? Que para mí todo es un súper grande restaurante, sidrerías muy buenas, pero que no quiere decir que por ser una sidrería seas peor que un restaurante. No. Yo quiero que todo el mundo, a mí por ejemplo, soy el primero que descanso un día y voy a comer a sidrerías, porque me apetece. Claro. ¿Sabes? Pero yo intento que mi vida o mi trabajo, intento hacer lo mejor posible y para mí me siento más cómodo haciendo un restaurante que una sidrería. Por eso creo que somos diferentes en el Entrego a eso. No, y además yo creo que hay algo muy bueno que haya distintas opciones. Sí. Feches con alguien de casa, de allí, donde tú además faes cocina pues del mundo, que te mola de influencias de aquí y de allá, pero mucho con producto asturiano. Sí. Entonces, y una cosa distinta que muchas personas que solo fueron a ese tipo de, pues eso, sidrerías o sitios más tradicionales, que vayan y que prueben esos platos, pero fechos de otra manera. Claro. Y tan buenísimos. Quiero decirte, si no cocinaras bien, pues no vendrías a este aquí. programa, claro. Sí, es verdad, pero por ejemplo, yo no soy de los que dice trabajo todo con producto local, porque no es así.
¿sabes? Porque a lo mejor hay productos que son fuera de Asturias que son unos productazos y no voy a renunciar a ellos por estar en Asturias. También quiero que la gente no venga y crea que lo vamos a hacer todo con... ¿sabes? No, pero bueno, sí que tienes una buena base de producto de casa y de... A mí me mola mucho, por ejemplo, los mares y montañas que faes, ¿no? Entonces, pues, qué sé, pues hacer un desmanes de gochu con algo de marisco, algo de pescado y ese tipo de cosas, pues estoy seguro que muchas personas ese tipo de platos nunca los probaron. Ya, eso ya es verdad. Claro. Y mira, y hay algo que la gente que va ahí a comer, no, por ejemplo, por ejemplo, manos de gochu con langostinos, y dicen, joder, ya estamos mezclando, no sé qué. Sí, porque la gente es muy cerrada. Ya. Y al principio fue un poco de los errores que cometimos en el restaurante cuando abrimos, y es que abres con mucha inseguridad. Yo, por ejemplo, me pasó, porque yo trabajé, llevo 20 años en esto, pero claro, nunca había tenido un restaurante propio. Ya. Entonces abres con mucha inseguridad diciendo tú, joder, quiero agradar a todo el mundo en un pueblo como este. Ya. ¿Cómo voy a hacer esto? Sabiendo tú Ya. que lo estás haciendo bien, Ya. ¿sabes? Y que dices tú, esto va a pegar, pero tienes miedo y tienes todos tus ahorros metidos ahí y dices tú, ¿qué hago? Ya. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahora el cambio nos vino muy bien porque ya somos conocidos y nos viene para arriesgar un poco más. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahora muy bien, estamos a puntos ya. Una primicia del menú de degustación. Bien. ¿Vale? Bien. Que ya estamos a punto, a ver si la semana que viene. Sí. Vale. O la siguiente ya lo tenemos. Vale. Precios, como siempre, yo creo que los precios son muy comedidos. Muchísimo. La verdad, que trabajamos con poco margen, pero porque queremos también perdurar en el tiempo. Y que seamos gente que, oye, que pueda venir todos los públicos y no renunciar a la gente que nos dio de comer cuando no éramos nadie, Claro. que era la gente del pueblo, Claro. ¿sabes? Y vino ahí gastándose su dinero, pues no queremos tampoco ahora, por mucha cosa que tal, renunciar a esa gente. Claro. Porque nosotros nacimos allí y tengo mis raíces ahí en mi familia y sobre todo pues, la humildad que tenemos, ¿no? Y lo que hay. Claro. Entonces, bueno, pues el menú debe estar en torno a 45 euros. 45 Sí, euros. Mira, sí. tenía Menú yo de tenía degustación. apuntado 50, pero vale, 45 euros y Joder. son 3 aperitivos, 2 snacks, un pescado, una carne y un postre. ¿Cómo llego? O sea, 3, 2, otros 2. O sea, son 7 platos y un postre 8. Sí. 8 o sea, platos, 2 y 3, 45 4, euros. 5, 6 platos, creo. 6 O sea, 2 platos. snacks, Sí. 3 aperitivos, 5. Cinco. Pescado, carne, sí. 2, 8. 7. 8, sí. 8 y postre. 45 pavos eso. Sí. Está chiflado, tío. 45 euros. Claro. O sea, y lleva una muy buena manera además de ir y probarla a tu cocina. Exactamente. Porque es verdad que tu cocina está muy bien, o a mí parécemelo, si vas, yo qué sé, 4 personas y pides 5 o 6 cosas Sí. para probar, y ahí date pie a ir probando muchas cosas, ¿no? Pero si ya vas 2, estás ya un poco más limitado. Entonces, el menú de degustación sí que te da pie, y luego eso, 45 euros, tío. Y 45 euros, sí. Sí. Claro, tomes eso con lo que tú dices, una sidra de mesa que lleve Claro. muy baratina. Y además ahora tenemos muchos vinos de Asturias también. Claro. ¿sabes? Entonces eso íbamos a hablar, sí. Y- Eso, pero con una sidra de mesa que lleve baratina Mm. y te sale tirado de precio. Sí. Para encima y eso, y que nos conozcan a nosotros un Claro. poco la trayectoria que tenemos y que, oye, que vean lo que hacemos ahí, ¿sabes? Yo creo que además hay muchas elaboraciones, pero yo prefiero el precio más reducido y no por hacer elaboraciones muy de muchas horas, cargarme en el precio, ¿sabes? Y que sea más asequible a la gente. Ya. Bueno, está bien porque la cuenca da mucho a eso, ¿no? Y es verdad que sois sitios donde se come muy bien, suelen ser raciones abundosas, ya sabes cómo llega la gente para allá, y para encima tenéis un precio, o sea, y es como otra gastronomía y es posible. Yo ya sé que Exacto. vosotros no vas a hacerte rica de esto, de rico de esto. No. Pero dices, joder, y es una gastronomía pensando un poco en el pueblo que Sí, está allí, y es ¿no? que yo creo que ahora mismo vamos a comer a un restaurante y hay una parafernalia detrás que, hostia, que no tiene sentido. Claro. Yo voy a comer a un restaurante y yo quiero, oye, comer bien, beber bien Ya. y ya está, y sentirme como en casa. Claro. No, y es como cuando vas a desayunar ahora por ahí, que cago en 10, para encontrar una tosta de jamón, vuelves loco. Y es todo pan brioche con... Y es verdad. Y es que Y es yo, verdad, y es verdad. y yo digo, Aguacates, yo quiero un café con una tostada de jamón, con Aguacates, tomate. aguacates. Sí. Y es todo así. Entonces, bueno, pues nosotros queremos un poco que la gente venga, que se sienta como en casa, que Sí. sea partícipe, que se divierta. Y ya está, no buscamos tampoco cosas grandes alardes. No, y además, todos esta gente que va a todos estos sitios de postureo, Sí. está tomando muchas veces
platos fechos muchas veces de quinta gama, con nada de sabor, Sí. y aquí están tomando, o sea, si van a tu casa pueden tomar esa misma cocina viasera y del mundo y con influencias, pero con el toque de sabor que nos presta a los asturianos. Exactamente. Y yo creo que es allí la gran diferencia. Ir a esos sitios de postureo, pero aquí bien fecho. Sí. Sí, es que aquí, y además tenemos la cocina vista, que no engañamos a nadie. Quiero decir, sí. se ve todo lo que hacemos. Eso fue una cosa que te empecinaste tú en ello, ¿eh? Sí, porque yo creo que, a ver, yo también cubriendo un poco las espaldas, porque yo, si algún plato tarda, ¿sabes? Y me están viendo desde el salón, saben que no estoy parado. Ya. Que estoy trabajando y que, oye, que todo lleva su ritmo y que todo se hace al momento. Entonces, bueno, también creo en la transparencia de decir, joder, ¿sabes? Está el sitio local, está guapo, está limpio, trabajan bien. En una cocina se puede trabajar, no como antes, sin voces, sin ruidos, sin malescares, sin insultar. Claro. ¿Sabes? Todo es posible en este mundo. Claro, porque tú además vienes de estar cocinando en Madrid, bueno, y en otros sitios y en grandes restaurantes, 20 años, como decís, y ya viste de todo en muchas cocinas. Es que yo tuve muchas experiencias males también. Claro. ¿Sabes? Entonces tú vas allí, sí, yo voy allí y lo que ves es eso, buenos cares, buen ambiente, pásalo bien, eso, normalmente estás tú solo y bueno, las personas que te están ahí ayudando, pero el tema cocina, y Diego, te lo tienes que comer tú, ¿eh? Y aparte de que yo creo que si tú vas a un sitio donde hay un buen ambiente de trabajo, el cliente se contagia. Claro. Sí, ¿sabes? sí, y aunque tardes un poquitín más, No. Da igual. Porque el cliente ve que nadie corre, todo el mundo se lo pasa bien y para mí eso es fundamental. El ambiente de trabajo para mí es fundamental, la verdad. Y a ver, yo entiendo que haya repugnantes o que haya gente que vaya por esta vida con mucha prisa, pero comer, vale, tenemos que hacerlo todos los días, pero cuando vas a un restaurante a comer vas a disfrutar. No vas a decir, ye que tardaron 5 minutos en sentarme. Y otra cosa, hay que tardes 1 hora, ¿vale? Ya. Pero dices tú, date tranquilo, hombre, joder, disfruta. Si vas a comer, vas a comer igual. Claro. Y yo eso sí que creo que allí, ya te digo, repugnantes y zoroles, ahí les en todos los lados, ¿eh? Pero allí ves de otra manera. Está allí más así, como tú dices. Sí, porque también nosotros intentamos desde el principio que la gente venga y que, oye, que esto no lleve fast food, que no lleve venir aquí una hamburguesa, tal, toma. Claro. No, y aparte, en plan, mírame, si que estoy yo solo en cocina trabajando. Es que incluso montando, hay gente que viene, lo bueno es que hay gente que viene o está comiendo y se acerca a la cocina y se pone a hablar contigo, oye, esto como tal, ¿cómo lo hiciste? Bueno, pues oye, yo me he agradecido y hablo con ellos y tampoco hay que ser tan cuadriculado y tan cerrado, porque es que estamos entrando en un mundo de hostelería que parece que tienes que llevar unos parámetros preestablecidos porque si no, ya no vales para esto. Sí. ¿Sabes? Es igual, sí. Joder. Y otra cosa muy buena que yo pienso que tienes en tu local y es que hay una mezcla de edades muy guapa, porque eso, como puedes llegar a más públicos, yo allí veo comiendo personas de una edad ya, Sí. Personas de una edad ya como la mía, que ya lleva una edad, pero luego también veo mocedad. O yo qué sé, que vas con el mozo o la moza y quieres así ir a un sitio un poco más tal, especial. Esas cosas, a mí sí me cigallo, que yo siempre que estoy comiendo, fíjome mucho en eso. Préstame por la vida. A mí préstame también, ¿sabes por qué? Porque no quiero tampoco que sea un sitio en el que sea silencioso, que todo el mundo que tal. Y entonces ahí, como hay gente, como dices tú, de todos los públicos, pues entonces se crea un ambiente guay. ¿Sabes? Y un ambiente que mucha gente se conoce entre ellos y algo informal. Sí. Hay gente, estás en medio de las comidas y ves a 3 levantados en una mesa, 2 en otra. Sí. Y eso también a mí me da seguridad y tranquilidad de que estás haciendo las cosas. Claro. Oye. Que eso a veces yo lo tengo que explicar a los que no son de la cuenca minera. Y en plan, oye, vas a un restaurante. El tono de voz hablamos alto, no pasa nada, somos así, no hay ningún problema, eso y disfrutamos. Si en mitad de la tarde tengo que levantarme y doy un abrazo al cocinero, doylo, no hay ningún problema. Es que soy lo guapo. Sí. Eso es lo guapo de la hostelería, que tú vas a disfrutar. Eso. ¿Sabes? Pero hay veces que hay que explicarlo, ¿eh? Sí, verdad. El otro día tuve yo una mesa que me dijo, oye, todo genial, todo muy bien, voy a repetir, pero es que había aquí un grupo de ellos que hablaban muy alto. Y digo, ¿y ya? ¿Qué voy a decir yo? Claro, ¿sabes? Claro. Jolines, es que hay un restaurante, ¿qué voy a decir yo? Que no. Además, fue el día de martes de campo, que debía, como en otra de la gente, pues se lo pasó bien. Claro. Oye, pues ya está, no pasa nada. Vale. O sea, tenemos menú de degustación 45 euros. ¿Cambio de carta? Cambio de carta.
¿Quieres contarme algo que vas a meter o como primicia? Pues No. que vamos a meter como 12 o 15 platos nuevos. ¿Nuevos? Sí. Ostras, vale, pues hay que ir a probarlo. ¿Menú de día? ¿Tienes menú de día Sí, a 18.50. a 18.50? Que Pero ya un menú de día muy curioso. Y muy competitivo, la Eso verdad. ya, vale. Sí, sí. Allí cuando llegue el día gordo del mercado, Miércoles. Miércoles, ¿no? Vale. Pero bueno, de diario tienes lo. Sí, sí, bien, casi ¿ya? siempre. Bien, bien. Casi siempre lo tenemos completo, la verdad. Vale. Y para encima diste ahí un poco de. Siempre tenías vinos así distintos en carta. Sí. Y ahora también estás tirando ahí mucho pueblo asturiano, que a mí Sí. ya sabes que me presta mucho. Sí, es verdad. Sí, porque, a ver, al principio lo que te decía antes, cuando abría tenía miedo, ¿sabes? De voy a invertir en vino, no lo voy a vender. Joder, estabas un poco Ya, normal, acojonado. sí, sí. Claro, yo digo la verdad. Mm, Y ahora, pues yo creo que ya vamos a hacer lo que queramos nosotros. O sea, sabemos que la gente nos respalda, Claro, pues entonces vamos a arriesgarnos más. claro. Y tuvimos hace poco también en Cangas, allí, con varios bodegueros y demás, y mira, estamos muy contentos de que el producto asturiano cada día mejor, Claro, sí, sí. la verdad. Y está bien bueno, sí, sí. coño, y que estamos aquí, vamos a tirar por la tierra, Claro. ¿sabes? Y además seguro, eso, como y un sitio para ir a probar y ir a jugar cosas, para a ver qué hizo Diego de eso, de esos 12, 13 platos nuevos, a ver qué hizo, ¿no? También igual de un sitio que da más pie a, vamos a probar esto que nunca lo probamos. Es que también- o una sidra de mesa. Otro proyecto Eso. proyecto entre comillas, que tenemos ya a punto de también de salir, y una pizarra, quiere decir, bueno, una pizarra para vinos por copas de Claro. diferentes, Ah, qué bien. múltiples Claro. variedades y de Claro. muchos sitios, ¿sabes? Claro. Y entre ellos también queremos poner eso, sidra de mesa, Claro, claro. cocinas para que la gente venga y diga, oye, no tienes sidra, no, pero véate una sidra, tú Eso. siéntate ahí que ya verás Claro. tú. Entonces también Y- queremos tocar un poco, Qué bien. que vaya a comer uno solo y que diga, oye, yo quiero comer, pero quiero probar diferentes cosas. Pues mira, tomaste 3 copas de vino, Claro. una copa de sidra de mesa, lo que quieras. Lo que pasa es que eso todo está muy guapo, pero para ti es mucho más trabajo, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Pero bueno, también ahora yo creo que estamos en un momento profesionalmente muy a gusto, estamos muy maduros ya, y también hay que aprovecharlo. Ya. Porque, ¿sabes? Hay que aprovechar los momentos y ahora creemos que estamos con la confianza de hacer eso. Y está bien porque yo creo que ya agarraste una base de público de allí, del pueblo, y a la vez tú de fin de semana va a visitarte mucha gente pues de Ubieu, Sison, Avilés, o sea, de fuera de lo que lleva la cuenca, ¿no? Ya empiezas a ser, pues eso, un referente, ya sonar fuera solo de allí y ya te van a visitar a ver un poco qué mi manto y esto que está haciendo este chaval en el entreno. Sí, eso notémoslo mucho también con el... Es que fue todo sin pensar, la verdad, que cualquiera que lo dice parece una novela. Pero nosotros marchamos de vacaciones y yo me acuerdo que, joder, que hablé contigo el día de carnaval de aquí, Sí. que cayó esa tormenta. Escúchame, yo estaba por ahí vestido de sapo, de rana, no sé qué. Y una tormenta de la hostia, voy a tomar una caña y veo el móvil, una pila de WhatsApp. Felicidades, enhorabuena. Y fue cuando nos dieron la recomendación de la Guía de Sol, que yo te pregunté, oye, ¿estoy de verdad? ¿O qué me están diciendo la gente a mí aquí por WhatsApp? Que yo esto no me lo creo. Y fue justo ahí, Sí. marchamos de vacaciones y al volver de vacaciones abrimos ahí, Claro, en la Conda. claro. Entonces fue todo como muy, ¿sabes? Y no estaba nada programado porque no tenía ni idea. Claro. De hecho, Diego el del Pinto dijo, me estás como un burro. Algún día tuvieron que mandarte un email y no sé qué. Digo, que no me mandaron nada, ¿sabes? Entonces, pues fue todo así. Estamos, bueno, pues la verdad que el cambio nos vino muy bien y todo fue un poco sin pensarlo, pero contentos. Escucha, eso ya son palabras mayores, ¿eh? Bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo que el primer día, la verdad. Bueno, ya, pero está bien cuando te... No son los típicos sitios en los que les guíes, está bien que abran un poco les mires de las ciudades, ¿no? Y que vayan también por ahí, que se lo ocurren y que vayan viendo los sitios donde se come bien, que los hay. Exacto. Y está Y muy que bien no eso. hace falta cobrar 50 euros para comer bien, Efectivamente. ¿sabes? Que la calidad y el trabajo no está reñido con el precio. Eso oye. Porque yo hay sitios que voy, pago una pasta y no como, de verdad, y no como bien. Claro, Y hay sitios que pago 20 euros y como de puta madre. claro, que sí, claro. Entonces, pues oye, pues... Y yo creo que ese tipo de cosas, bueno, les guíes irán a su ritmo, pero tienen que ir un poco detrás de donde va el movimiento popular. Y en este caso, el movimiento popular está dándote la razón porque el local está lleno. Claro. Sí, la verdad que sí. Nosotros no, es que nos sorprendió, nos cogió un poco así de tal, porque, claro, abrimos con... Claro, tú estabas con el matu de tengo que hacer un poco de obra, marchar un poco de vacaciones Bueno, sin descansar. Claro, fue toda una cosa. Sí. Todo asunto gloria. Pero yo creo que si no fue así, si no ya así, no lo hacemos. Ya, pues. ¿Sabes? Porque hay veces que ya la intuición. Sí.
Y No, fue yo todo, en una alegré- semana nos cambiamos. Alegréme muchísimo. Ya, porque no, nadie Nada, sabía nada, fue de repente, ¿no? Cerré Claro. un miércoles y abrí un viernes de la siguiente. Porque el sábado... Y con obra, ¿eh? El sábado, el domingo era Ramos y ya lo tenía Claro, todo lleno. Y yo, claro, pero claro. imposible. ¿Cómo voy a decir yo que no haya 70 personas? Ya. Entonces había que abrir sí o sí. Ya. Que es la mejor manera de darte tú un poco de... ¿Sabes? Y salió bien. Y salió bien. Agobiado, Sí. pero llegaste bien. Sí, sí. ¿Ya estás empezando a pelar cebollas para los cebollas rellenes? Empezaré pues a final en septiembre ya. Vale. En septiembre empezaremos, sí. Porque son miles, ¿eh? O 2.000 o 3.000. Sí, tenemos que calcular para el fin de semana 2.500 más o menos. Cago en mi manto, Solo de fin de chaval. semana. Cago en mi manto. Tengo por aquí apuntado, ¿qué tal la experiencia en Ibiza? Bien, pero irreal. Vale. O sea, Bueno, bien, porque, bueno... Chef ejecutivo de un sitio de estos muy pijo, primera línea de playa, una cosa, quiero decirte, nada que ver con el entrego, la antítesis. No, absolutamente nada que ver con el entrego, vamos. Chef ejecutivo que me comía ahí horas yo en la cocina, una humedad, un calor. Allí, y ¿no? sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es irreal porque la gente no valora en realidad lo Ya. que haces. Porque tú ahí da igual el precio que pongas a las cosas, Que lo van a pagar. que lo van a pagar. Ya. Entonces, bueno, viene bien profesionalmente y económicamente, ¿sabes? Pero te das un poco de que es un mundo a paralelo a lo que tú vives. Ya. Y te das cuenta cuando tú también, que bueno, en todo agosto, que estuve ahí todo el mes de agosto, descansé 2 lunes. Ya. Te das cuenta cuando sales ese lunes que dices tú, hostia, estoy pagando un pastón por nada. Ya. Tú que eres trabajador, y, ¿sabes? Entonces ya un poco como... Ya, y un mundo. Sí, que no es lo que te digo, no es es nuestro, real. No es el nuestro. Cada que entras en una burbuja y yo no me siento... Ya. O sea, y para ir ahí y tal, no, para ir a trabajar, yo voy a trabajar donde sea, pero no hay un mundo en el que yo me sienta cómodo ni me represente, la verdad. Claro. Eso versus la gran diferencia de tú vas al mercado, comprarles cosas ahí, cocinas Claro, lo es que tú toques sabes, lo en el mismo día. ayúdame mucho, claro. Yo porque compro mucho en el mercado del Claro. pueblo porque son gente que me conoce y yo ahora cambio de carta, pues hablo con la tienda de al lado que hay una frutería y digo, oye, tú puedes conseguirme esto, sí, yo llamo y te consigo lo que sea. Entonces, bueno, yo tengo un poco el respaldo de los vecinos del restaurante, Claro. ¿sabes? Porque yo creo que también, oye, todo influye. Y ellos me conocen desde pequeñín y van a buscar lo mejor para mí. Claro. Entonces, ¿para qué voy a ir yo a buscar cosas a Mercamadrid y no sé qué si me lo consiguen aquí en Asturias? Pues yo, ¿qué queréis que vos diga? Entre esos dos modelos de vida, puede ser lo otro muy glamuroso y lo que tú quieras, pero yo quédome con el que tú estás haciendo, aquí, parece Sí. una gozada. Bueno, nada, viniste va 2 años y pico, habrá que ir asentando Sí. la siguiente. Alégrame mucho que te vaya todo bien, cómese muy bien diferente de ir al entrego y vais a ver a Diego que ya veréis que me lo vais a agradecer. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias a ti por venir y, oye, ojalá dure esto toda la vida y podamos venir dentro de 2 años otra vez. Ay.